Buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí y a los que están en las redes sociales también, muy buenos días. Y tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con vosotros. Es una honra y un privilegio muy grande. Y bueno, lo que primero quiero decir es que Dios hace lo que nosotros no podemos. Eso es así, de claro. Y en Juan 5:24, no cal que lo busquéis porque lo tengo anotado y solamente es este versículo, después ya entraremos en la carta de Juan, pero dice, en el Evangelio, perdón, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se entiende, verdad? Es sencillo de entender este pasaje. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió, que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros, el pueblo de Dios, confiamos más en que Él salió a nuestro encuentro, nos llamó, captó nuestra atención, ¿verdad? De alguna manera. Creemos más eso que no que fue al revés, ¿no? Que nosotros hayamos salido al encuentro de Él. No, nosotros aceptemos el regalo que Él nos daba, ¿verdad? Pero fue Él el que vino a nosotros. Así lo dice la palabra, Él fue el que nos amó primero. Por eso ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo y en la obra consumada, porque Él la consumó allí en la cruz. Creemos profundamente en que hemos sido librados. Nos libró de muchas cosas el Señor, muchísimas, pero la más fuerte y la más grande fue de la muerte espiritual. Por Él tenemos vida. Nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, 13. Nosotros los cristianos señalamos el Calvario, el monte, ¿no? El Calvario, como la evidencia más importante del compromiso de Dios con nosotros. Lo que sucedió allí, hermanos, en ese monte, no tiene precedentes. Allí ocurrió algo tan grande que cambió el mundo, cambió la historia y cambió, no tengo palabras para decir lo que cambió, pero lo cambió todo. Allí fue algo tan grande que no podremos ni imaginar nunca ni expresar ese gran amor que el Señor derramó allí en la cruz. Y ese suceso quedó para la eternidad, para siempre. Los seguidores de Josué, ¿os acordáis, no? La historia de Josué, hicieron algo parecido. No tenían como referencia un monte, como nosotros, sino un río. No el Calvario, sino el Jordán. El cruce milagroso los convenció de que Dios estaba entre ellos. Ahí había un reto y ellos tenían que afrontarlo. Como su líder les había prometido, que él les dijo, en esto, en el cruce del río, conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Josué 3:10. Y sí, que cruzaron, claro que sí, cruzaron ese río, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y todo Israel pasó en seco. Vamos a verlo en Josué, capítulo 3, versículo 17. Dice así: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí está, ¿ves? Y todo Israel pasó en seco. Los hombres, las mujeres,
los viejos, jóvenes, creyentes y los que dudaban, los fieles y los murmuradores, y todo Israel pasó en seco. Nadie se mojó ni un pie. Ninguna rueda de las carretas se atascó, ni un pie se humedeció. Dios hizo por ellos lo que ellos no podían hacer. Y Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer. Así que, hermanos, para Él no hay nada imposible. En Cristo, Él nos permite cruzar el barro del pecado y de la muerte a la tierra seca de la vida eterna. En Cristo tenemos esa maravilla, ¿no? Y ese don que Él ha puesto en nosotros. Y claro, para todo esto que estamos hablando, hay un requisito especial que tenemos que tener en cuenta, porque si no, ¿a dónde vamos a ir, no? Y el requisito es permanecer en Cristo, el permanecer en Él. Ese es el requisito. Y ahora sí que vamos a ir a la carta de Juan, al Evangelio de Juan 15, versículo 4, ¿vale? Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este pasaje y esta lectura la hemos oído montones de veces. Nuestro pastor nos la ha enseñado muchísimas veces. Hemos aprendido mucho sobre los pámpanos, la vid, que es Cristo, el labrador, que es nuestro Padre Celestial. Hemos recibido muchísima enseñanza, pero no tenemos que perderla de vista. Por eso vamos a indagar un poquito hoy aquí, vamos a leer estos versículos. Vuelvo a leerlo porque me he equivocado. Decía: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora el campo, en este tiempo que estamos, están los que labran la tierra, están cortando y podando las vides. Nosotros, yo y Paco, muchas veces salimos por cerca de casa, que hay un camino por allí que hay muchas viñas, y estamos viendo cómo podan, recogen todas esas ramas y las ponen en un montón. ¿Para qué? Para quemarlas. Y se tiran allí a lo mejor todo el día esa gente, ¿no? Trabajando y haciendo esto. El Señor aquí nos habla de los sarmientos, que es lo que se corta, ¿no? Que son las ramas, y esa alegoría el Señor la pone de ejemplo para nosotros. En el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y ahora están haciendo eso los payeses, los trabajadores del campo. Están en las viñas y están cortando ahí. Y es verdad que las queman, porque aquí las cogen y muchos las aprovechan para hacer la calzotada, la famosa calzotada de aquí de Valls. Y si no, pues las hacen un montón y la queman. O sea que lo que está diciendo aquí el versículo es verdad. Esas ramas, esos sarmientos, los queman, ¿vale? El verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Podemos leerlo todo si queréis, porque todo lo que está diciendo es interesante. Pero yo he puesto unos cuantos así versículos salteados porque tampoco quería alargar mucho la lectura. Pero es importante lo que aquí el Señor Jesús nos está diciendo y nos pone los ejemplos muy claros para que lo entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, no hemos leído el verso 8 y 9, ¿verdad? Espera, que estoy ahora en otro pasaje. El 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Vale? Y hemos leído el 10, que decía eso: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La vid es una planta que se extiende, tiene tendencia a extenderse. No sé si os habéis fijado alguna vez, empiezan a salir, ¿no?, las ramas, los sarmientos, y le ponen una varita o un tubo en medio para que se coja, porque si no, tiende a echar al suelo y a abrirse y a expandirse, ¿vale? Así también Jesús tiene salvación hasta los confines de la tierra. Por eso él ponía este ejemplo en la parra, ¿no? Las palabras de Jesús nos limpian también. En el versículo 3, si leemos un poquito más arriba, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor, la palabra de Jesús nos limpia. Jesús es la vid verdadera, también lo dice en el 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es así. Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid, es la cepa y la raíz de la planta. Él está ahí. La que sustenta, le comunica la savia y le provee de todo en todo a esa planta, ¿no? Tanto en cuanto al echar flores como a dar el fruto. Él nos da toda esa savia, esa fuerza. También Cristo lo llena todo en todo. Las ramas o pámpanos de la vid son muchos, ¿verdad? Pero al estar unidos a la misma cepa forman todos una sola vid, una sola planta. Así también los cristianos, nosotros, aunque distantes en el espacio, en el tiempo y en las opiniones personales, los que nos encontramos en Cristo, es que es el centro de la unidad cristiana. Ahí está reflejado que somos uno, porque es la misma planta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos todo esto, ¿no?, que hemos leído? Porque dice la palabra en Primera de Juan, si queréis buscarlo, pues también podemos mirarlo, en Primera de Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También dice aquí mismo en esta sí que es una carta, ahora no me equivoco, la carta de Primera de Juan, en el 2:28, en el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Se entiende, verdad? ¿Esto? En el 3, giramos la página, y en el 3:6 dice: todo aquel que permanece, fijaros que está hablando de permanecer, el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos a segunda de Juan, que está aquí mismo. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía, quiere decir que se aparta de las enseñanzas y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
el que persevera, el que permanece en la doctrina, en sus enseñanzas, en las enseñanzas de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está. ¿Os dais cuenta? La clave, ¿dónde está la clave para una vida exitosa que va a durar en la eternidad? ¿Dónde está? Pues primero, no te apartes, nunca te apartes. Segundo, permanece. Tienes que estar ahí, a pesar de lo que venga a tu vida, a pesar de los vientos, de los problemas, permanece. Y tercero, persevera. Esos 3 puntos son importantísimos para una vida exitosa, para tener una vida plena y para alargar esa vida, porque la vamos a disfrutar aquí ya, pero se va a alargar en la eternidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mantener esa íntima comunión con Él. Cada día, igual que comemos, que dormimos, que tenemos nuestras necesidades, que proveemos para nosotros todas esas cosas necesarias, cada día tenemos que tener comunión con Él. Es imprescindible, ¿eh? Él dice, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. La comunión de Cristo con los suyos nunca se rompe por el lado de Él, nunca, ¿eh? Se rompe por nuestro lado, pero la parte de Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Nosotros somos los que rompemos esa comunión por nuestra dejadez, por nuestra pereza, por nuestro poco esfuerzo. Podemos añadir ahí y poner 1000 excusas, y algunas con fundamento, pero se rompe por parte nuestra, no por la parte del Señor. Las consecuencias de no tener comunión con el Señor son fatales, fatales. Esas personas se van secando, sus hojas, su verdor, se secan y se quedan en nada. Si hacemos esto, de apartarnos, de ir dejándonos, de bueno, mañana lo haré, pasado mañana, hoy no he tenido tiempo, pero sí que tenemos tiempo de muchas otras cosas, ¿es que sí? Y cosas que pueden pasar, pero para lo más importante no tenemos tiempo. Bueno, pues esas personas, en muchos casos, habrá incluso motivo para pensar que nunca fueron verdaderos creyentes. Porque cuando tú estás en Cristo, lo buscas. Cuando tú permaneces en la vid, vas a buscar esa savia que te alimenta, esa infusión que te entra, ¿no? con la palabra del Señor, y buscas el llenarte y dejar a un lado otras cosas que no te van a llenar. Y eso pues es terrible, ¿verdad? Cuando una persona se aparta así y también dudas de que esa persona una vez haya creído de verdad, es muy terrible, porque ahí en la palabra habla del fuego, el fuego, esas ramas que se cortan y se echan al fuego. Y eso es muy triste, hermanos. Y es el fin que tienen esas ramas y esos sarmientos. La bendición adicional de los que permanecen o queremos intentar por muchos medios permanecer en el Señor está en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué está diciendo? El que está unido a mí no lo echa fuera, no se seca, ¿eh? Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego, pues a vosotros no. El 7 dice, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será añadido. La bendición es adicional de los que permanecen en el Señor. Cuando mantenemos comunión íntima con Cristo y sus palabras controlan nuestra conducta, todo lo que pidamos será según queramos, ¿no? Todo lo que pidáis según queráis, ¿no? Porque siempre lo que querremos estará de acuerdo con su voluntad, y esa será nuestra norma. Si estamos en Él, cuando pidamos algo, no vamos a pedir egoístamente, vamos a pedir dentro de su voluntad. ¿Y a quién no le gusta pedirle al Señor algo, no? Y que nos conteste?
a que sentimos gozo cuando pedimos algo al Señor. Señor, sana a mi hermano. Señor, refleja, que tu rostro se refleje y tu gloria en él. Bendícelo. Y tú ves que tu hermano recibe esa bendición. Muchas veces vemos y cómo esa oración se ha contestado. Señor, que él se afirme más en tu palabra, que él lea más tu palabra, que su fe se avive. Y cuando vemos que ese hermano está así, decimos, wow, qué bien, el Señor me ha oído, me ha contestado. ¿Por qué? Has pedido conforme a su voluntad. Entonces, el mantenerse unido a Él es muy importante, porque vamos a pedir cosas no egoístamente, sino vamos a pedir en la voluntad del Señor y todo se va. Vamos a ver resultados. La eficacia de la oración está conectada con el fruto. ¿Se entiende eso? La eficacia de mi oración se va a ver conectada en el fruto que yo tenga en mi vida, ¿verdad? Y el fruto depende enteramente de la comunión con Jesús. Según la comunión que yo tenga con Él y el contacto, la conversación, la vida, el apego que yo tenga con Él se va a ver también en mis frutos y en todas las formas de mi vida en las que yo esté. Bueno, todo esto, ¿qué resultados tiene permanecer en Cristo? Tiene resultados, ¿verdad? Hay muchos resultados si permanecemos en Cristo. Vamos a tener muchísimos. Pero yo voy a citar nada más que 4, ¿vale? Porque no vamos a estar aquí toda la mañana, que podríamos estar perfectamente citando resultados de permanecer en Cristo. Y vamos a agotar la palabra. Bueno, pues el primer resultado es fructificación espiritual. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener fruto, ¿no? El versículo 5 nos lo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí se acabó, nada podemos hacer, ¿vale? Ahí vamos a tener fructificación espiritual, vamos a ser gente con frutos, pequeños, grandes, es igual, vas a llevar fruto. La segunda sería respuesta a la oración. En el 15:7, que también lo hemos leído: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será añadido. ¿Tú quieres que el Señor te responda en las oraciones? Permanece en Él. Yo sí quiero que me responda. Cuando yo pido algo, se lo pido al Señor por eso, ¿no? Porque quiero que me responda. Y tener en cuenta que todas las oraciones, el Señor está ahí, nuestro Señor Jesús, está de abogado delante del Padre, ¿no? Y nosotros. Y todas las oraciones que nosotros ponemos, Jesús se las lleva al Padre y se las pone delante a Él. O sea que todas son oídas por nuestro Dios. Así que tener en cuenta eso, que si permanecemos en Él, Él nos va a contestar. El tercero es la paz. En Juan 16:33, si no lo queréis buscar, yo os lo leo porque lo tengo aquí anotado, y si queréis, pues lo leemos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está su gran amor. Él ha vencido al mundo y nos da su paz. Aún dentro de las dificultades, aún dentro de los problemas, Él nos da paz. Y el punto último como un resultado, si permanecemos en Él, sería la vida nueva, que está en la carta a los Corintios, segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese lo conocéis bien, ¿eh? Siempre hemos citado mucho este versículo. Bueno, pues nos da vida nueva. Eso es 4 puntitos de nada, en el que vamos a tener resultados si permanecemos en Cristo. Cuando habla de su paz, es una paz que nos da seguridad, confianza, gozo, tranquilidad. Yo quiero esa paz para mí.
aún dentro de los problemas, porque ¿quién de vosotros no tiene problemas? ¿Hay alguien que diga, estoy libre de problemas? A lo mejor sí, y me sorprendéis alguno, ¿no? Yo tengo problemas, tú tienes problemas, todos tenemos pequeños, grandes, todos. Pero dentro de esos problemas, que pueden ser muy gordos, o muy pequeños, o muy lo que sea, hay seguridad, porque Él nos da esa paz. Y sabemos que está todo bajo su control, que Él lo tiene todo, que Él lo va a arreglar todo, que Él nos va a dar el fin que esperamos, como dice su palabra. Recuerda, no te apartes, permanece y persevera. 3 cosas importantes, no te olvides de ellas. La clave de una vida con éxito. ¿Quién no quiere una vida con éxito? Pues todo el mundo la busca, ¿verdad? Una vida exitosa que va a durar en la eternidad, y dura, y dura, y dura, y dura, como las pilas Duracell aquellas que salían, ¿no? Y dura, y dura, y dura. Bueno, pues esta dura, y no se acaba, ¿vale? La vida exitosa está en la que viene con Cristo. Cuando Él venga, esa va a ser la verdadera vida en la que vamos a tener un éxito, todos vamos a estar ahí bien. Esa va a ser la verdadera. La vida exitosa no está aquí, en este mundo, porque hoy estás en la cima y mañana estás por los suelos, porque lo estamos viendo cada día en las personas, en los políticos, en gente famosa, en gente que es un youtuber de esos que tienen muchos que acuden ahí a verlo y tienen un montón de seguidores, ¿verdad? Bueno, pues hoy está de moda esa persona, de aquí a, no sé, X tiempo, ya no está y se ve solo. Bueno, pues ese es el éxito del mundo. Es igual como la paz que te da el mundo. Hoy paz y seguridad y mañana destrucción repentina, dice la palabra. Así que ni la paz ni el éxito en este mundo valen para nada. Va a ser temporal. El verdadero éxito está en Cristo Jesús. Dios hace lo que nosotros no podemos, recordarlo. Nosotros no podemos hacer muchas cosas y nos vamos a equivocar muchas veces, pero Él sí, Él puede y Él lo hace todo. Por eso tenemos que permanecer en Él. Hoy el Señor lo que me ha dado a mí estos días es que permanezcamos en Él. Estés donde estés, vayas donde vayas, permanece en Él. Hay una frase de un hombre que se llama Hudson Taylor, no sé quién era, pero es Era un misionero. Un misionero. Sí, es verdad, sí, ahora al decirlo me he acordado. Un misionero, sí. Dijo una frase muy importante y dijo así: quizá nuestra fe no sea grande, pero descansa en un Dios que sí es grande. O sea que es una frase que nos hace pensar, ¿verdad? Mi fe puede ser como un granito de mostaza o más pequeña todavía, pero mi Dios es grande. Y ahí está todo. En la primera iglesia, cuando se empezó a formar la primera iglesia, había mucho fuego en los creyentes. Había un fuego que eran hogueras. Aquello no era un fueguecito que salía una llama. Allí eran hogueras como la que hacen aquí cuando las fiestas de San Juan, que hacen una hoguera quemando ahí muebles, queman de todo. Y te pones a 2 o 3 metros o 5 de distancia, te da el calor. Dices, como me acerque un poco, me churrasco los pelillos. Entonces te tienes que apartar. Ese fuego lo tenían los primeros cristianos. Hoy en día, al paso de los años, el fuego ha ido apagándose. Ya no era esa hoguera tan grande, ya era un fuego más pequeño. Y hoy, antes de hoy, ya no era fuego, eran ascuas lo que estaba ahí. Ya no había llama, se estaba apagando, solamente había ascuas. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué os creéis que hay en las iglesias? Hay unas cuantas ascuitas ahí. Y estamos corriendo el peligro de que cuando tú te separas un poco de ese poco calor que ya suele haber en la iglesia por nuestra falta
de fe, por nuestra dureza de corazón y por no hacer las cosas que el Señor nos pide y nos dice, corres el riesgo de apagarte del todo. Entonces, tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar ahí unidos, tenemos que avivar ese fuego, que uno de nosotros pueda encender esa llama. Y cuando tú enciendes la llama, las ascuas se encienden y todas a una estamos ahí dando calor. Que nos vean, que seamos luz en esta tierra y seamos la sal también. Pero yo he querido poneros este ejemplo de la hoguera, ¿no? Porque es verdad, yo cada vez veo que el fuego se está apagando. Con todo esto del COVID, con todo esto que ha venido ahora, muchas iglesias han cerrado sus puertas, muchos sitios han dejado de reunirse. ¿Vosotros creéis que ese fuego, si nos separamos, se va a mantener ahí vivo? Se va a ir apagando. Siempre se ha puesto ese ejemplo, ¿verdad? Si una ascua se retira del fuego, y tú lo puedes comprobar perfectamente, aparentemente está encendida. Dice, qué bien, yo sigo ahí. No. Cuando llevas un rato ahí, apartado del centro, de la vid, de la hoguera, te vas a apagar. Porque a la primera de cambio, como venga una tormenta, venga un viento, venga algo que te va a afectar, esa ascua se apaga. Entonces tengamos en cuenta eso, hermanos. Y bueno, para acabar, quería terminar con una afirmación doctrinal. Nosotros los cristianos de vez en cuando tenemos que pararnos, centrarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? Cuando yo creí, el día en que yo creí, yo tuve claro una serie de afirmaciones en mi vida, en lo que yo había creído, ¿verdad? La fuerza que eso tenía. Bueno, pues tenemos que pararnos y os voy a leer una afirmación doctrinal que encontremos cuando mi padre murió. Entre sus papeles encontremos un papel escrito por él. Seguro que él lo copiaría de alguna parte, no sabemos, pero él tenía como una especie de hoja, una carta, y allí tenía esta lectura este escrito que os voy a leer ahora. Y entonces nosotros vimos que entonces en la otra iglesia hacíamos unos boletines para la iglesia y cada mes más o menos salía un boletín. Él lo cogió, aquel escrito, y lo imprimió aquí. Y desde entonces lo tengo. Está imprimido en el año 2002. Entonces hacía 2 años que mi padre había muerto y encontremos este escrito y entonces él lo publicó. Y os lo voy a leer porque es una afirmación doctrinal. Y tenemos que tener claro en lo que creemos, ¿vale? Tenemos claro en lo que creemos, ya lo sé, pero hay cosas que a veces se nos despistan por ahí, ¿vale? Reconozco que hay un solo Dios vivo y verdadero que existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que es digno de todo honor, adoración y alabanza como el Creador, sustentador, principio y fin de todas las cosas. Amén. ¿Creemos esto? Reconozco a Jesucristo como el Mesías, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que Él vino para destruir la obra de Satanás y despojar a los principados y a las potestades, exhibiéndolas públicamente, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Amén. Creo que Dios ha mostrado su amor por mí, porque cuando aún era pecador, Cristo murió por mí. Creo que me salvó del dominio de la oscuridad y me trasladó a su reino, y en Él tengo redención, el perdón de pecados. Creo que ahora soy hijo de Dios y que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Creo que fui salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, y que fue un regalo y no el resultado de cualquier obra de mi parte. Decido ser fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. No tengo confianza alguna en la carne, porque las armas de mi lucha no son carnales. Me visto con toda la armadura de Dios y estoy dispuesto a estar firme en
en mí y a resistir al maligno. Creo que separado de Cristo nada puedo hacer, así que declaro mi dependencia en Él. Decido permanecer en Cristo para llevar mucho fruto y glorificar al Señor. Anuncio a Satanás que Jesús es mi Señor y rechazo cualquier don u obra falsificada por Satanás en mi vida. Creo que la verdad me librará y que el andar en la luz es el único camino de comunión, por lo tanto, estoy firme en contra del engaño del diablo, a llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Declaro que la Biblia es la única norma autoritaria. Decido hablar la verdad en amor. ¿Estáis de acuerdo? Decido presentar mi cuerpo como instrumento de justicia en sacrificio vivo y santo, y renuevo mi mente por medio de la palabra viva de Dios, para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Me quito el viejo hombre y con sus prácticas malignas y me pongo en el nuevo hombre y declaro ser una nueva criatura en Cristo. Le pido a mi Padre Celestial que me llene con su Santo Espíritu, que me guíe en toda la verdad y que me dé el poder de vivir sin pecado y de no satisfacer los deseos de la carne. Crucifico la carne y decido caminar según el Espíritu. Renuncio a todas las metas egoístas y escojo la meta final de amor. Decido obedecer los 2 mandamientos más grandes: amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Creo que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que es la cabeza sobre todo principado y potestad. Creo que Satanás y sus demonios están sujetos a mí en Cristo, porque soy miembro del cuerpo de Él. Por lo tanto, obedezco al mandamiento de someterme a Dios y resistir al diablo, y ordeno en el nombre de Cristo alejarse de mi presencia. Aportado por Victoriano Rubí Gallego. Este escrito, a mí cuando lo leí me impactó, porque yo decía, jamás había leído una afirmación doctrinal así, ¿no? Y es bueno tenerla en cuenta. Estás declarando con tu voz, con tus palabras, lo que somos los cristianos y lo que deseamos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, nuestras palabras tienen poder. Cuando tú dices, yo soy de Cristo, no es una simple palabra, es algo que has dicho y se ha quedado ahí. Ya es para siempre, es una palabra, pero tiene poder. Tú puedes hablar y bendecir, tú puedes hablar y maldecir, ¿verdad? Mira si tiene poder la palabra. Entonces, cuando tú declaras y afirmas una cosa así, estás honrando al Señor y estás volviendo otra vez a declarar que tú quieres estar ahí, que estás dispuesto, aunque falles 1000 veces, pero también dice la palabra que el justo se levanta, vuelve a levantarse y el Señor lo vuelve a reanimar, ¿no? a dar. Entonces, ¿os acordáis de las 3 cosas? ¿Os ha olvidado ya? Porque yo ya, mira, tengo que mirarlas, ¿eh? Permanecer. ¿No te apartes? Sí. Sí. Muy bien. Víctor tiene más memoria, ¿eh? No sé, yo la memoria me falla. Pero hay que... No te apartes. Permanece y persevera. ¿Vale? A ver si de aquí al martes, que nos volvemos a reunir, cuando volvamos a vernos, nos acordamos. Yo ya te digo, tengo muy mala memoria. Por eso lo escribo todo. Yo cojo y lo escribo todo. Porque hay veces que digo, ¿qué dice? Entonces voy y lo miro. Y yo le digo al Señor, Señor, dame memoria. Porque es que parece que se me borran las cosas. Yo no sirvo para estudiar. No retengo. Pero esas cosas hay que esforzarse en retenerlas. Son importantes. Bueno, hasta aquí es lo que quería compartir con vosotros. Que el Señor os bendiga mucho y os dé muchas bendiciones.
Voy a hacer una oración. Me iba, pero me arrepiento. Voy a hacer una oración. Me voy a hacer un poco más pesada hoy. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esas afirmaciones que hoy hemos hecho. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Tú nos has dicho cómo tenemos que hacer las cosas. Señor, que no las olvidemos. Que de aquí a 5 minutos no digamos ¿qué es lo que tenía que hacer? No, Señor, que se nos graben en nuestro corazón. A mí la primera, Señor, porque yo tiendo a olvidar. Y siempre estoy ahí intentando recordar todas las cosas, Señor, pero yo sé que tú las grabas en nuestro corazón y que en algún momento de nuestra vida aparecen como una luz. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están aquí, a los que están en sus hogares, a los que están escuchando. Señor, bendícelos, dale de tu riqueza espiritual. Tú dices que das más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. Yo deseo y te ruego por ellos una bendición especial en este día, que ellos se vayan de aquí y cuando escuchen tu palabra, que no caiga vacía, que lleve fruto, que permanezcamos, Señor, unidos a ti. Señor, que nunca nos apartemos de tu iglesia, que siempre estemos ahí, juntos. Y, Señor, gracias por esas palabras que tú has dejado en la iglesia, has dejado en la Biblia, en este libro tan precioso que nos dejaste, este manual que tenemos, para poder estar ahí perseverando en ellas, porque tenemos que hacerlo. Igual que el que busca oro en una mina y está buscando ahí, cavando hondo, Señor, y al final encuentra una pepita, y esa pepita la guarda porque tiene mucho valor. Señor, que nosotros indaguemos en tu palabra así, que tengamos hambre de ella, que cavemos hondo y tú permitas que encontremos esas pepitas, esa riqueza para nuestra vida, y que no las perdamos, Señor, que las conservemos y las pongamos ahí para poder compartirlas y practicarlas y hacerlas nuestras de verdad, Señor. Gracias por todo, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí entre nosotros, y gracias por mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.